Bueno, pues hemos invitado a este capítulo de La Casa a Gabriel Ballesteros, un urbanista, abogado y que hoy nos platicará sobre los asentamientos irregulares. ¿Cómo es que un asentamiento irregular va de poco a poco deformando, si lo podemos decir de esta manera, pues la ciudad o los planes para crecer ordenadamente una ciudad? Y en este episodio, como siempre, mi querida amiga Isabel Posadas Méndez, porque también tiene madre. Muchísimas gracias, Claudia Ivonne Hernández. ¡Qué gusto! Hernández Torres. Bienvenidos a este episodio y déjenme platicarles que, híjole, el tema de los asentamientos irregulares, la verdad es que casi siempre queremos tapar el sol con un dedo y sabemos que están allí, pero como que nos volteamos hacia otro lado, porque termina teniendo muchas implicaciones políticas y que lamentablemente se aprovechan estas coyunturas para poder hacer que este tipo de proyectos se vayan regularizando. Hay un montón de gente que termina beneficiándose y lamentablemente muchas veces no son precisamente los más necesitados. Así es, y lo peor es que cuando uno quiere comprar un terreno o una casa, pues no se das cuenta siempre que lo está comprando en un asentamiento irregular, y eso es lo más delicado. Así que quédate con nosotros en este episodio de La Casa, tendremos estos detalles y muchos otros, así que quédate sintonizando nuestras redes sociales. Con más en esto que es La Casa y estamos dándoles la bienvenida a nuestra sección de la entrevista. Y es que sabemos, por supuesto, que parte de lo que tiene que ver con el crecimiento urbano, lamentablemente no todo siempre crece de forma ordenada y utópica como todos desearíamos. Razón por la que vamos a platicar ahora acerca de cuando las cosas no necesariamente se hacen bien desde el inicio. Así es, Isa, amigos, gracias por estar con nosotros, por permanecer conectados en esta, La Casa, tu lugar favorito. Y hoy nos acompaña Gabriel Ballesteros, arquitecto, urbanista, abogado, que ha insistido en muchas ocasiones sobre la necesidad de urbanizar de manera responsable, de planear las ciudades de manera responsable. Mi querido Gabriel, qué gusto tenerte aquí. Gusto saludarte, nomás comentar, no soy arquitecto de formación, de licenciatura. Pero le sabes. Tengo un posgrado en arquitectura y nuevo urbanismo, sí, sin duda, Clara. Gracias, mucho gusto en estar aquí con ustedes. Muchísimas Al contrario. Gracias, Gabriel. Y bueno, cuando estábamos decidiendo el tema, yo le decía a Gabriel, bueno, ¿cómo hablamos de los asentamientos urbanos irregulares? Esos asentamientos que empiezan con 2 casitas, con 3, y de repente, al paso de los años, ya vemos en ese lugar toda una colonia o un fraccionamiento, sí, y que crecen en las orillas a veces. Hoy ya tenemos más orillas en Querétaro, pero creo que antes no había tantas orillas, ¿no, Gabriel? ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo lo traducimos? Mira, es un fenómeno multifactorial. El proceso de atracción de inversiones tiene que tener detrás un proceso de planeación para que ese proceso de planeación habilite los suelos, habilite las capacidades del suelo, y entonces entren los inversionistas, hagan el desarrollo propio de aquellas viviendas, aquellos equipamientos, aquellas escuelas, hospital, todo lo que se necesita, cuando esa atracción de inversiones provoca la llegada de las familias, de las personas que vienen a trabajar, que vienen a desarrollar esas inversiones económicas convertidas en negocios. El problema es cuando ese ritmo no va a la par, no se desarmoniza. Claro. Eso nos pasó en 1970, aproximadamente en 1970, cuando Querétaro se pasa de aquella gran cuenca lechera, que llegamos a ser la segunda gran cuenca lechera del país después de la laguna, y pasamos a ser una ciudad de la metalmecánica, a la industria del hierro, después la atracción de capitales de la maquila, luego vino el proceso de la industria aeroespacial, que es en la que estamos hoy todavía, y obviamente todos estos fenómenos de atracción de capitales, de los cuales hemos sido exitosísimos, pues trajeron consigo la llegada de muchísimas familias. En los 70s ocasionó el desarrollo de lo que entonces fue Lomas de Casablanca como asentamiento irregular, y Menchaca, que fueron nuestros 2 grandes iniciales procesos de desarrollo desordenado, paracaidismo, como se le decía hace mucho tiempo,
que no es otra cosa más que el fenómeno en donde las personas buscan un suelo barato, ese suelo no está dentro del plan de desarrollo, no está regularizada su utilización, sin embargo se necesita. Y el fenómeno, decía yo que es multifactorial porque tampoco hay otra oferta de vivienda a buen precio, accesible, con crédito, que pueda realmente satisfacer las necesidades de la familia y que no esté a 25 kilómetros del lugar donde van a trabajar. Claro. Porque hoy tenemos otro fenómeno terrible, que es lo que se pudo regularizar y las grandes construcciones de vivienda que se hicieron, de muchísimas, miles de viviendas. Hoy tenemos viviendas abandonadas, porque la conectividad no se hizo al mismo tiempo. Entonces la gente decidió abandonar su casa, abandonar su crédito, porque le quedaba tan lejos que el uso cotidiano del transporte colectivo para los miembros de la familia se volvió otro crédito que había que pagar, ¿no? Claro, claro. Gabriel, ayúdanos a entender legalmente qué es lo que pasa cuando inician estos asentamientos irregulares. Es decir, la gente llega, se instala, como bien decías, como los conocemos como paracaidistas. Sin embargo, eventualmente vamos viendo que se empieza a regularizar. ¿Consideras esto que es una necesidad, digamos, y que los gobiernos terminan ajustándose a las necesidades? O más bien, pues terminan siendo medidas en las cuales buscan seguir obteniendo votos de quienes iniciaron las cosas irregularmente, y que bueno, pues ya no hay de otra, mejor le regularizamos el tema. Mira, empecemos por algo muy explicativo. Hay asentamientos irregulares que son solamente rayas de cal donde se trazan los lotes, a asentamientos irregulares como Central Park, que se quedó sin terminar, el desarrollador lo abandonó y de hecho también es un asentamiento irregular. Claro, no necesariamente los asentamientos irregulares son de nivel bajo. Exacto, en medio hay todo, en medio caben todos, pero voy a estos de acá, de este lado, ¿no? ¿Qué sucede? El asentamiento irregular, si tú como gobierno lo quieres arreglar, tienes varios momentos en los cuales puedes encontrarlo. Si son solo rayas de cal, tienes un despojado, y a ese despojado hay que protegerlo por la vía judicial y evitar que esa organización social de origen partidista, de origen de izquierda radical, lo que sea, eso ya no resulta del todo relevante. Claro. El tema es el nivel de desarrollo que tiene el proceso de invasión. Okay. Si ya te encuentras con que no solo eso, ya tienen un hidrante, ya están divididos, ya tienen construcciones, por precarias que sean, como el caso de en Juriquilla hay un asentamiento irregular prácticamente en el centro de Juriquilla. Así es. A metros del campo de golf, a metros del hotel, a metros de los muchos y miles de clústeres que ahora ya forman Juriquilla, bueno, miles, casi 35, 40 clústeres diferentes. ¿Por qué? Bueno, esa persona o ese grupo tiene derechos, no lo sabes. Tú tienes que hacer un análisis jurídico para saber cuál es el estado de circunstancias entre esos invasores, si ya son poseedores, si los pudo haber reconocido el propietario para quitarse de problemas y que ya no le invadieran más tierra. A veces reconocen posesión y les dicen ya sigue tu camino por la vía judicial. Durante muchos años tuvimos una ley que se renovaba anualmente para la regularización de predios urbanos y semiurbanos. Era de vigencia anual y se renovaba y se renovaba y se renovaba, y era un proceso muy rápido en donde el Poder Judicial, el Registro Público de la Propiedad, el notario y obviamente el proceso catastral sucedían de forma coordinada, de tal forma que se empadronaba a los poseedores, se pasaban por este procedimiento y se terminaba por darles una escritura. Ese proceso es muy lento para efectos de lo que quisiéramos todos, pero al final de cuentas es un procedimiento que permite que se llegue a la titularidad de la tierra. Pero de todas formas está el tema de los servicios. ¿Se puede que te interrumpa 2 segundos? ¿Quién le paga sus tierras a los despojados? Pues regularmente los que reciben el dinero en esta ciudad son los líderes sociales que hacen la intermediación. Ya. Y eso es algo que lamentablemente debemos evitar. ¿Por qué? Porque este trasmano provoca en ocasiones fraudes, y hay que decirlo, para decirlo fácil, no podemos poner ejemplos, provoca la posibilidad de que alguien interrumpa el flujo de ese dinero y no termine en el tubo, en el hidrante, en la toma de agua. Incluso en las escuelas, ¿no? Porque muchos asentamientos están en lugares
algunos, como bien lo dices, Gabriel, en algunas zonas cercanas a las cabeceras municipales, pero otros muy lejanos, y se quedan sin servicios, como lo planteábamos. Así no hay es, agua, no hay es. luz, no hay seguridad, Así y es. mucho menos escuelas o hospitales Para cercanos. decirlo en fácil, Menchaca y Casablanca y Lomas de Casablanca fueron durante un proceso de 30 años logrando, a base de presión social, a base de momentos políticos diversos, logrando que se les insertara el drenaje, que se insertaran las tuberías, que se pusieran, que se asfaltaran, que se hicieran banquetas, que se generaran las escuelas, que se pusieran las clínicas, que se pusieran los dispensarios, los hospitales. Ese proceso, digámoslo así, yo supongo que seguirá más o menos el número parecido. En el año 2006 teníamos 280 asentamientos irregulares solo en la capital. En la pura delegación donde está la delegación acá abajo, en el Pigmenio González, había 56. Wow. Es decir, había un cinturón de asentamientos irregulares que sigue habiéndolo. ¿Y cuántos se han logrado regularizar? Muy pocos. Pero también hay que decirlo, no han crecido nuevos. Okay. Hace algunos años hubo una política un poquito más ruda. Incluso lamentablemente allá atrás del campanario hubo una persona fallecida porque se enfrentaron entre los poseedores y los propietarios que querían desalojarlos. Hay que ser cautos, ¿no? Pero tampoco hay que permitir que empiece la pintada de lotes con cal, porque ahí es donde desde ese momento empieza un proceso que ya es muy difícil de frenar. Sí. Porque entonces viene el tema de derechos humanos, viene un tema eminentemente de justicia social, de justicia urbana, que cuando llega este debate, ya posiblemente el proceso de urbanización en calle, en físico, perdón, pues ya no va a poder ser ya tiene regresarlos al paso anterior, ¿no? Entonces, ¿qué es la lógica de los gobiernos? Si bien no me pagas predial y no te reconozco y te tapo así con un dedo, la realidad es que ahí estás. Claro. Y esos queretanos, que yo calculo son más de 150,000 queretanos los que viven en un asentamiento irregular hoy en día, en la zona metropolitana, pues están en la condición de no tener nada, no tener tierra, no tener forma de apalancarse con una hipoteca, no tener forma de desarrollar, más que este desarrollo progresivo que es organización social, claro, donde peso a peso, a veces el gobierno a veces da peso a peso, si la gente junta un peso, el gobierno da otro peso, la gente pone el trabajo. Tenemos en el Código Urbano una norma que se llama desarrollo, vamos a decirlo así, por vía conciliatoria. Yo reconozco tu presencia, te pongo en un ejercicio de un proceso que se llama desarrollo progresivo y voy junto contigo poco a poco, mediante un pequeño gobiernito que te hago que formes para que tomes decisiones. Trato de evitar que te intermedien, trato de tratar directamente contigo, por el que posee el lote, y voy generando estos procesos hasta llevarte a la escritura. Como un ciudadano de a pie, Gabriel, como muchos que seguramente nos están escuchando, pueden identificar o no estos asentamientos irregulares que ya se presentan como una alternativa para tener casa? Mira, durante muchos años no había prevención alguna, simple y sencillamente las organizaciones sociales hacían su ejercicio, identificaban el inmueble, invadían y punto. Hoy te encuentras unos grandes letreros, sobre todo en la zona noreste de la zona metropolitana, que dicen, aquí no compres, este suelo no es urbanizable. Ya. Eso ayuda mucho, porque eso es prácticamente poner mojoneras en el territorio y decir, aquí no, te dejes engañar, aquí no se vende. Okay. Pero habrá algunos que no tengan esos letreros. No, claro que no, y a lo que te tienes que estar es a los programas de desarrollo urbano, o claro, programas de ordenamiento territorial. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, en el caso de Querétaro, que los tienes atrasados, que ya son de hace tanto tiempo, que ya no son un instrumento de control. Tú vas a hacer un cuestionamiento a la Dirección de Desarrollo Urbano y ves el programa de ordenamiento y la realidad ya es completamente otra, porque ha habido cada 15 días en el ayuntamiento se cambia el uso del suelo de diferentes lotes, y lote por lote, lote a lote se ha ido cambiando la fisonomía de aquel programa de ordenamiento que ya no se ejecutó. Es decir, Querétaro entonces creció de manera, lo podemos decir entre comillas, desordenado desde la década de los 70, planteabas, Gabriel. Querétaro tuvo dos momentos, ese de una gran atracción y un gran desorden. Luego vino un proceso de establecer las reglas y volver a poner todo en orden.
que fue la época fundamentalmente el gobierno del licenciado Enrique Burgos. Se funda Cronos, se hace Centro Norte, se hace Centro Sur, se desarrolla el Polo Norte con Juriquilla, ordenadamente, se generan las condiciones para corregir los problemas en Menchaca y en Casablanca, se hacen las cosas necesarias alrededor de la zona industrial Benito Juárez, que también era otro problema alrededor. Lamentablemente viene en el 94 el problema del famoso error de diciembre, luego el zapatismo, que en Querétaro tiene una fuerza importante, Antorcha Campesina, se hacen nuevos asentamientos sobre suelos que hoy están en lo que es el Fray Junípero ahora, pero que entonces todavía no, y ahí pues, digámoslo así, se frenó el ritmo que llevaban esos procesos invasivos. Ya. Viene el foxismo con una importante energía en el Infonavit, se construyen casas por todos lados en el país, pero el problema es que están muy lejos de las zonas urbanas, donde están los centros de trabajo, donde están los equipamientos, donde la gente va a buscar su empleo y la satisfacción de sus necesidades. Entonces tuvimos el problema de que tenemos una primera ciudad bien urbanizada, obviamente la Virreinal, pues hermosa, luego la que sigue de los asentamientos que están afuera del triángulo de Bernardo Quintana, 5 de febrero y la carretera 57. La siguiente ciudad es de asentamientos irregulares. Y luego la que sigue, que es la ciudad de los 2000, digámoslo así, que son ya estos clústeres, en su mayoría cerrados, condominios, desarrollos, digámoslo así, medio residencial premium también. Y hoy, ahora, digámoslo así, esa ciudad ya se expandió todavía más hacia la zona de Corregidora, con su lindero con Guanajuato, la zona del Marqués, que prácticamente se va a conurbar con Colón. Así es. Y ahí es donde tenemos que poner atención, porque si no se hacen los programas de ordenamiento para esas zonas, se van a quedar sin áreas verdes, sin áreas de equipamiento para equipamientos mayores, y de toda suerte se van a abandonar, si es que no tienen esos servicios, se van a abandonar las casas que regularmente, dentro de los procesos normales o ordinarios, se han hecho. Entonces, es un tema que tiene que ver con una planeación, una política de desarrollo urbano que puede estar basada en 3 ideas: o nos expandimos, o rellenamos, o nos verticalizamos. Son las 3 formas en las que crece una ciudad. Entonces tú tienes que decidir como político cuál impulsas. Hoy solo hemos impulsado la expansión urbana. El verticalismo lo tenemos apenas hace 10 años. Y el relleno de la zona vacía, que se hace mediante incentivos fiscales, mediante presión a quienes son los tenedores, para decirles: oye, la ciudad necesita que uses ese terreno donde ya hay fibra óptica, donde ya tienes agua, donde ya tienes conexiones de drenajes, etcétera, y no lo estás haciendo. Entonces, pues la verdad es que es un tema bastante amplio. Creo que algo que tenemos que hacer, como bien decía Claudia, es empezar a identificar dónde están. Y lo más importante, creo yo, evitar que siga sucediendo, ¿no? Que busquemos los esquemas necesarios para que los que ya estén en mejores condiciones y que se evite que sigan creciendo. Pues muchísimas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Yo solamente añadir un punto. Claro. Que trabajemos en función de que haya oferta de vivienda de interés social a buen precio y bien localizada. Claro. Esa es la solución, digámoslo así, el centro de la solución de los asentamientos irregulares. Un tema que nos deja muchas dudas, Gabriel, la verdad, es que ahora que dices Lomas de Casablanca, Menchaca, entonces pienso Menchaca 1, Menchaca 2, Menchaca 3, ¿en qué Menchaca Creció vamos? muchísimo. Creció muchísimo, pero Pues eso piensa nada más, ¿no? que Querétaro tuvo un crecimiento de su huella urbana de 25 veces, cuando realmente su población solo se triplicó. Eso se llama especulación urbana aquí y en cualquier lado. Hay más suelo del que necesitamos. O sea, hay empresas inmobiliarias que yo pienso que van a tener en sus bodegas esos suelos que ya hoy tienen, que lograron sus cambios de uso de suelo, y no va a haber a quién venderles. El mercado inmobiliario es muy atractivo en Querétaro y posiblemente va a ir a un ritmo que en otras ciudades no sucede. Pero de eso a que el negocio iba a ser dentro de 15 minutos, ya no fue. No, bueno, ya no fue y lo estamos viendo el día de hoy. Así es. Mi querido Gabriel, un gusto tenerte. Igualmente, gracias a ustedes, y qué bonito que tengan este proyecto de hablar de la ciudad. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias a ustedes. Pues continuamos con más aquí en La Casa, el lugar favorito. Ustedes recordarán que hace algunos años en Querétaro tuvimos un problema grave en una colonia, en una parte de Menchaca,
por deslizamiento de tierra. Y esto sucedió precisamente porque la gente no tenía la certeza de qué estaba comprando y cómo estaba comprando. Esto es uno de los riesgos que podemos tener cuando obtenemos un terreno en un asentamiento irregular, Claudia. Efectivamente, Isa, y bueno, esta mala costumbre que tenemos las periodistas de recordar y recordar y recordar, no solamente en Lomas de Casablanca, también te acordarás en Las Margaritas, se iba a caer una enorme piedra en un asentamiento irregular, que por cierto, ese asentamiento irregular no ha sido regularizado y sigue siendo un foco de inseguridad, de miseria, de pobreza, de insalubridad y un chorro de cosas como ese. Otros tantos que han pasado a lo largo de la historia de esta ciudad sin ser regularizados. Por eso es importante tomar conciencia de en dónde vamos a comprar, en dónde vamos a rentar o cómo nos vamos a hacer de un territorio. Esperemos que este programa de La Casa el día de hoy haya sido importante para darle un poco de luz a este tema y lo más importante, que hagamos esta reflexión acerca de las decisiones que tomamos cuando vamos a comprar un bien inmueble. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Los esperamos en el siguiente episodio de La Casa, el lugar favorito. Recuerden que estrenamos todos los jueves y nos pueden seguir en YouTube, en Instagram, en Spotify, en TikTok y ya, ¿verdad? En todos lados, búsquennos. La Casa se escribe con KZA. Gracias.